resistencia a lo que es el esfuerzo a corte. Pero si en el caso de la arcilla practicamos lo mismo, simplemente se ha deformado. Eso quiere decir que tiene más resistencia, es de carácter plástico, en otras palabras. Entonces, nosotros claramente podemos ver que el estado de cohesión, aquí por ejemplo nos presenta un cuadrito muy interesante. Dice, acción intermolecular desde el punto de vista químico. Por ejemplo, en el caso del enlace covalente del hidrógeno, tiene una resistencia o en este caso una cohesión del sistema en kilonewtons metro cuadrado 10 a la 4 hasta 10 a la 5. En el caso de los enlaces Van der Waals, que es de carácter polar, de igual manera tenemos un valor. En el caso de la fuerza electrostática iónica, de igual manera. En el caso de lo que es la ley de Coulomb como principio de atracción, bueno, ya es un poco menor. De igual manera, la fuerza de atracción ferromagnética en el caso de los minerales, de igual manera. Y en el caso de la cohesión aparente que se origina por la depresión, en el caso de la capilaridad, de igual manera. Si esto nosotros consideramos a nivel, lógicamente, de partículas, a nivel subatómico, eso es lo que causa realmente la cohesión, ¿no? Que es fuerte, aparentemente que no pareciera, pero sin embargo es lo que causa, es una propiedad especial de los materiales. Aquí podemos visualizar un cuadro en los cuales consideramos en el caso de suelos finos y principalmente arcillosos. Aquí tenemos la resistencia, en este caso, a corte, que va desde hasta los 150 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y aquí tenemos el contenido de agua, porcentaje. Nosotros hemos caracterizado tres tipos de arcillas. Las arcillas que no presentan expansión, como por ejemplo en el caso de las caulinitas. La hilita es una arcilla que presenta una expansión al contacto con el agua intermedia. Y las que presentan casi, digamos, llegando al 100% en muchos casos, es la esmectita. Uno de los más significativos es esta arcilla, ¿no? Montmorillonita. Por consiguiente, si nosotros analizamos para una resistencia de corte, bueno, lo que influye es básicamente el contenido de la misma resistencia de montmorillonita a 70%. Pero en el caso de la esmectita podemos en su línea más eficaz un 60%. Pero en el caso de la caulinita podemos observar que es cada 40%. Entonces va dependiendo mucho de la carácter, en este caso de expansión, con respecto al contenido. También podemos ver en esta parte, ¿no? Bueno, en donde uno de los aspectos que en este caso, para el caso de suelos gruesos, interviene en lo que se llama la relación de espacios vacíos. Y bueno, el ángulo de rozamiento. Tenemos para el caso de arena de Ottawa, que es el caso más único que presenta determinación. Bueno, sucesivamente tenemos en el caso de sand gravel, tenemos en este caso grava con arena, bueno, presentan determinadas características. ¿Okay? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las características, en este caso, del ángulo de rozamiento interno y la relación de los espacios vacíos. En muchos casos, por ejemplo, esto nos muestra de que la grava ya no puede reducirse los espacios vacíos en muchos aspectos. O en el caso también, en el caso de Pebbles, estamos hablando de cantos rodados de igual manera, ¿no? Pero en el caso de materiales más finos, como puede presentar y puede representar ángulos de fricción bastante bajos. Todo está en función de lo que son los espacios vacíos. ¿Okay? ¿Y cómo se hacen estas pruebas? Estas pruebas se pueden hacer en laboratorio. Este esquema es un aparato que nosotros tenemos aquí en el laboratorio, está instalado, tiene una contrapesa, para poder controlar el nivel, en este caso del brazo de fuerza, y para poner las pesas correspondientes. Tenemos una caja metálica como la que en este caso representa aquí, en este caso más esquemáticamente para ver. Tenemos una graduación de la deformación, en el caso vertical, que está a través de esta palanca y los pesos, y en el sentido horizontal,
a través de este dial o, en este caso, calibrador, ¿no? ¿Ok? Lo cual hay que ponerlo en 0,0 con el tornillo que se manipula por el lado derecho. Y bueno, y aquí se le somete a una fuerza en la base y la base comienza a desplazarse. Pero para poder realizar esta prueba, nosotros tenemos que crear condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Si yo saco una muestra de suelo a una profundidad de 10 metros, entonces serán las condiciones iniciales a las cuales debo llegar. Debo llegar o puedo comenzar también para materiales, para situaciones especiales, a partir de allí. Entonces, a partir de esta condición, tengo que poner las peces como si hubiera estado en las condiciones a las cuales naturalmente en el terreno ha estado puesto, ¿no? Pero esto es para el caso de pequeñas muestras. Esta es prácticamente una cuba de 6 centímetros por 6 centímetros por una de 3 más o menos centímetros de altura. Está analizado en las condiciones de agua, etc. ¿Ok? Entonces, nosotros producimos, ¿qué cosa producimos? Producimos una fuerza normal y al mismo tiempo, por los extremos, en la parte de la base se le aplica una fuerza de, en este caso, tangencial. En función a lo cual nosotros tenemos la gráfica de estas características. En el caso de que sea un material denso, como el caso de una arcilla semiseca, que se puede llegar a un valor máximo. Pero conforme, en el caso de los suelos, no se produce la rotura, lo que se produce más bien es un deslizamiento. Entonces comienza, ¿no?, bajo ese mismo esfuerzo a deslizarse una viscosidad prácticamente. O sea, en el caso de suelos, sigamos hacia adelante. Pero estas pruebas, en muchos casos, no se pueden realizar para material que está mezclado, por decir, arcilla, limo, arena y grava. Entonces, ¿qué hacen generalmente? Para determinadas obras o infraestructuras, el material lo hacen in situ. Aquí tenemos, por ejemplo, podríamos observar que esto vendría a ser esta parte del talud y esto vendría a ser el piso. ¿Qué hacen? Lo que hacen es tallar prácticamente un material, ¿no? Un mogote con estas características. Prácticamente parte como si fuera un cubo, ¿ok? Comienzan a tallar. Entonces, los rodean, especialmente con esa misma fuerza de la gata, y en la parte de abajo, y obtienen un plano de deslizamiento. Entonces, tenemos de igual manera la superficie en la cual está inmerso, se pone las capas de pesas que se tienen. Puede ser, en este caso, material metálico, planchas, etcétera, para que no se derrumbe. ¿Ok? Y se hace una simulación a la cual, a la profundidad en la cual se encuentra, pues, en este caso, el objeto para poder hacer análisis del suelo a prueba de resistencia. Una vez hecho, se somete a las fuerzas tal como se están viendo, con la ayuda de una gata, una bomba, y se va midiendo en este caso tanto la deformación horizontal como también la deformación, en este caso vertical, en algunos casos. Entonces, esto vendría a ser una prueba in situ en el lugar, de manera que este material no ha sufrido ninguna alteración. Lo único que se ha es amoldado de acuerdo a las características. Entonces, estas pruebas cuestan mucho, ¿no?, hacerlos, la prueba, además requieren de instrumentos mucho más grandes, ¿no? Entonces, cuestión que la cual sería interesante tener un laboratorio, pero ya para poder hacer, digamos, la garantía con respecto a determinados obras grandes. Pero tenemos el anterior que se les ha mostrado, más que suficiente para poder entender el fenómeno de resistencia a corte en el caso de suelos finos. En el caso de esto tenemos en el caso de suelos, y esta operación no solamente se puede hacer en el caso de suelos finos, también se puede hacer en el caso de suelos medios, como también se puede hacer en el caso de suelos gruesos. Normalmente se puede hacer esta operación. Bien, para un poco ver cómo es el comportamiento en el caso del ensayo que normalmente se hace, el comportamiento es que se va produciendo la deformación, especialmente en el caso de materiales que son de carácter plástico, ¿no?, en el caso de materiales menos densos, o sea, en otras palabras, materiales ligeros, se produce eso, como el caso de arenas, etc. Y en el caso de materiales densos, como el caso de las arcillas o limos, etc., llega, que son más densos,
llega a una posición y luego comienza. En ambos casos, finalmente, se procede a un fenómeno de viscosidad posterior, que sigue, en otras palabras, sufriendo una deformación. Aquí nosotros, para distintos tipos de material, de repente en una sola cantera podemos hacer un análisis. Para una determinada muestra 1 se puede producir esto. Para el caso de otra muestra de otra capa se puede producir esto. Para la otra capa de suelo, una muestra se puede tener. En todo caso, lo que estamos observando de que aquí tan pronto ha llegado, son materiales más ligeros, material intermedio, material más denso. Pero también es interesante, partiendo de ahí, hacer una correlación. Si nosotros tenemos estos valores de los ángulos, podemos trazar una recta, como por ejemplo para la resistencia máxima, y simplemente comenzamos a proyectar. De igual manera, comenzamos a proyectar, y bueno, en este caso sea para la parte de abajo, para poder producir una resistencia, y podemos obtener los ángulos, inclusive en el caso de ángulos de resistencia o fricción interna efectiva, ¿no? En ambos casos, ¿no? Para distintos tipos de materiales. Bueno, eso va dependiendo de las características del terreno con las cuales nosotros vamos a trabajar. De igual manera, nosotros, una de las maneras que hemos encontrado es expresar a través de la ecuación de Coulomb. Esta manera de expresar es a través de la ecuación Mohr-Coulomb, simplemente los círculos de Mohr. Otra manera de expresar es a través de la parábola, en este caso de Puig. Entonces, hay varias maneras, dependiendo en cada uno de los casos del material con el cual nosotros deseamos trabajar. Pero es importante en este caso determinar dos parámetros. Por ejemplo, yo puedo, en el caso de una roca, con una simple máquina puedo determinar la resistencia de compresión uniaxial. Yo puedo trazar un círculo con el radio determinado, como lo que estamos observando. También puedo hacer indirectamente la máxima resistencia a compresión uniaxial dependiendo de las características del material. Generalmente es la mitad con respecto a al mismo material de compresión uniaxial. Entonces trazo un círculo que vendría a ser la mitad de esto. O en algunas rocas puede ser la tercera parte. Entonces una vez que trace esto, yo puedo trazar una tangente aproximada, ¿no? De acuerdo a la tensión. Y yo obtengo los valores que han tanto la ecuación como el ángulo de Rosenthal. Pero si en caso de que yo tengo también la prueba para poder hacer, como en este caso, tensión principal sigma 1 y la tensión de confinamiento, y lo llevo a un entrenamiento o a la prueba hasta el punto de rotura, y ya tengo aquí para poder graficar el siguiente círculo de Mohr, sigma 1, tensión principal menor. De esa manera, para poder recomprobar, para poder hacer, digamos, la certificación del ensayo. De igual manera, aquí nosotros tenemos en el caso de una roca, por ejemplo, ahí tenemos. ¿Y qué cosa nos enseña lo que es prácticamente la ecuación de Mohr-Coulomb? La ecuación de Mohr-Coulomb nos hace ver el estado de tensiones posible. Todas las que se encuentran debajo de esta curva, todo es posible. Las que se encuentran hacia arriba son las que no se van a dar. En todo caso, la línea límite es la línea de fractura del material. ¿Okay? Tenemos entonces consciente de Mohr-Coulomb, que se conoce con el nombre de criterio de rotura. El criterio no es una simple conclusión, sino tiene que hacerse en función, lógicamente, a lo que son nuestros ensayos, en el caso de geotecnia. Ese vendría a ser un criterio de rotura. Como les he dicho anteriormente, aquí nosotros tenemos la relación lineal, ¿okay? Tenemos la otra curva que comienza de cero, que viene a ser la curva de Puig, que es una parábola prácticamente. Y aquí se origina en este espacio de triángulo una área de resistencia aparente. Y esa es la parte que se viene o se investiga netamente en el caso material, que viene a ser una zona crítica, que efectivamente puede ser, no puede ser, pero puede ser la raíz de muchas fallas, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que considerar la parte de lo que es la rotura y no rotura. En el caso de la parábola, generalmente da una zona de no rotura. Pero en el caso de la ecuación de Mohr-Coulomb, que es la más aplicable, da esta recta y para poder definir dos áreas posible
no posible y una posibilidad de que pueda realizar las distintas. De igual manera, tenemos como un repaso de todos los casos anteriores, cada una de las curvas, si se trata de materiales densos o suelos, en este caso ligeros, etc. Ahí tenemos un cuadro en el cual nosotros podemos observar en el caso de materiales, ¿no?, que son, digamos, en este caso, no cohesivos, arena, grava, etc. En el caso de que sean cohesivos, tenemos en el caso por ejemplo, de las arcillas, en el caso de rocas, en este caso intactas, y aquí tenemos en el caso de rocas, pero como macizo rocoso. ¿Okay? Tienen distintos ángulos de fricción. Bueno, cohesión no tendrá porque no hay rozamiento, están rotos ese material, pero sí tendrá en el caso de materiales cohesivos, también en el caso de las rocas. ¿Okay? Bueno, de igual manera tenemos varios materiales. También es importante esta conclusión, en la cual aparece la resistencia al corte del material y el normal trazo. Observaremos que para determinados ángulos, conforme el ángulo va, ¿no?, va en incremento, en este caso de 30 hasta 42 grados, pero ya también se reduce, ¿no?, con respecto en este caso a contenido de finos. Entonces es una característica, por ejemplo, en el caso de materiales finos. De igual manera podemos tener para distintos tipos de materiales. ¿Okay? En esta gráfica más claramente podemos observar, digamos, el punto pH para distintos tipos de materiales. Tenemos en el caso suelos de carácter orgánico, en el caso de suelos de carácter sedimentario, está representado por un triángulo, en este caso no rellenado, en triángulo rellenado, en el caso de un círculo. Bueno, a distintos materiales, un mapeo. En todo caso, si nos presenta esta característica, hay que hacerlo una sistematización para cada tipo de material y poder establecer las distintas curvas seguramente, como parte de nuestro. De igual manera tenemos un gráfico en los cuales se analizan distintas clases con respecto a una posición en plano espacial, a distintos tipos de suelos como ML, SM, bueno, a distintos tipos de materiales. Tenemos un caso de densidad en seco, tenemos en este caso el rozamiento pertinente. Okay. Y este tendría que ser el último gráfico con respecto al, pero a nivel de microfotografía. Hagan de cuenta que esta es una distancia de 10 micrones. Entonces aquí nosotros tenemos un análisis de este parto en el momento que se produce un ensayo, ¿no? Entonces, más claramente lo podemos observar en este cromo. ¿Cómo se produce? Es como una ola, trata en otras palabras como si fuera un agua y a soltar más o menos los otros, digamos, líquidos que hacen. Ahora, si nosotros observamos en su parte superior como plano superior, observaremos, como ustedes ven, los surcos, ¿no?, las estrías, en las cuales se produce al momento de realizar un deslizamiento. Bien, entonces en la otra clase haremos todo lo correspondiente a resistencia a corte en el caso de las rocas y macizos rocosos. Con esta parte hayamos concluido con respecto a los suelos. Entonces el día de mañana vamos a iniciar a la misma hora para poder hacer el tema correspondiente. Muchas gracias con todos ustedes.